A ver, hablemos del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Será que con la llegada del Mesías todo eso, pues, ya no importa? Miren, esta es una de las preguntas más profundas de nuestra fe. Y hoy, la idea es ir más allá de las respuestas fáciles, ¿saben? Vamos a descubrir una verdad que es mucho, pero mucho más rica y coherente. Seamos sinceros, seguro que muchos hemos pensado así en algún momento. ¿Fueron los sacrificios una etapa primitiva, casi bárbara, que Dios simplemente tuvo que tolerar antes de, por fin, corregirla? Es una idea tentadora, ¿verdad? Pero la Biblia nos cuenta una historia que es de verdad completamente diferente, una historia de propósito, de preparación. Al final, todo este debate se reduce a dos formas de verlo. Por un lado está la visión de la ruptura, ¿no? Que es como ver el pasado como un edificio en ruinas que hay que demoler y ya está. Pero por otro lado está la visión del cumplimiento, y esta es la que ve ese mismo edificio como el cimiento indispensable sobre el cual se construye la estructura final. Y bueno, la Biblia nos invita a seguir ese segundo camino. Ok, entonces, para resolver esta tensión, el libro de Hebreos nos da una herramienta conceptual que es poderosísima. Es como un lente para verlo todo con una claridad impresionante. Y esa herramienta es una sola palabra: sombra. Y aquí es donde tenemos que cambiar el chip. Porque en nuestra cultura, si decimos sombra, pensamos en algo falso, ¿no? Algo que no es real. Pero ojo, en el lenguaje bíblico, una sombra no puede existir si no hay un objeto real que la proyecte. O sea, no es la realidad en sí, claro que no, pero es la prueba irrefutable de que la realidad se acerca. La sombra es como la silueta de lo que está por venir. Miren, no es una idea nuestra. El propio autor de Hebreos lo deja clarísimo. La ley, y con esto se refiere a todo el sistema del templo y sus sacrificios, era la sombra de las cosas buenas que iban a venir. No era un error para nada. Era más bien como el mapa que te apunta el tesoro. Era el contorno que después tomaría su forma definitiva en el Mesías. Entonces, para que quede claro, no, el sistema sacrificial no fue un error. Fue una escuela divina, una lección práctica, santa, diseñada por Dios mismo para enseñarnos verdades que son fundamentales sobre su carácter y sobre cómo podemos acceder a él. Verdades que, seamos sinceros, de otra forma serían imposibles de entender. Pero, ¿será que todo esto es solo una teoría teológica muy bonita? Para nada. Vamos a ver cómo el propio Yeshua y sus primeros seguidores vivieron esta transición, sus acciones, lo que hicieron en el mundo real. Esa es nuestra prueba más contundente. Y la evidencia principal, claro, viene de la boca del propio Yeshua. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir no es destruir, es llevar algo a su propósito final. Piénsenlo así. Un arquitecto no desprecia los cimientos cuando levanta el edificio. Al contrario, los honra, porque sobre ellos se construye todo y les da su verdadero significado. Y sus seguidores, pues claro, entendieron perfectamente el mensaje. En el libro de Hechos, vemos a Pedro y a Juan yendo al templo a orar. Vemos al apóstol Pablo participando en ritos de purificación allí mismo. Fíjense que ellos, lejos de ver el templo como un lugar obsoleto, entendieron que su significado estaba en transición, no en demolición. Y esto simplemente destroza esa idea tan simplista de que lo viejo es malo y lo nuevo es bueno. Y esto nos lleva a un punto que es de verdad crucial. Porque el sistema sacrificial no es solo una reliquia del pasado, es literalmente el diccionario que el Nuevo Testamento usa para explicarnos la obra de Yeshua. Y sin ese diccionario, las palabras pierden todo su significado. A ver, pensemos en esto por un segundo. Palabras como sangre, altar, sacerdote, expiación, ¿de dónde creen que vienen? No son metáforas que se inventaron de la nada, tienen su origen en la realidad, en lo tangible del sistema del templo. Sin ese marco de referencia, el lenguaje de nuestra redención pierde todo su peso, todo su significado histórico. Por ejemplo, tomemos un término clave: expiación. Muchas veces lo reducimos a perdón, pero es mucho más que eso. Es el mecanismo divino que purifica y permite que lo imperfecto pueda entrar en la presencia de lo que es perfectamente santo. Y la pregunta es, ¿cómo aprendió la humanidad esta lección tan vital? Pues a través de la práctica, una y otra vez, del sistema sacrificial. Es que todo el sistema fue como una clase magistral de parte de Dios. Nos enseñó de una forma muy visual conceptos que son súper abstractos, que la santidad de Dios es real, de verdad, que se necesita pureza para poder acercarse a Él, que es necesaria la mediación de un sacerdote y que la comunión se restaura a través de una expiación que Dios mismo provee. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión. La obra de Yeshua no es que anula el sistema antiguo, no,
Lo que hace es magnificarlo. Toma su propósito original y lo eleva a una dimensión eterna y perfecta. Para que quede más claro, pensemos en esta magnificación. El sacerdocio levítico operaba en un templo terrenal, que era una copia, ¿cierto? Bueno, el de Yeshua es la realidad celestial misma. Los sacrificios de animales tenían que repetirse una y otra vez, lo que demostraba que no eran suficientes. El suyo fue único y para siempre. El acceso a Dios estaba limitado a un solo hombre, una vez al año. Ahora el acceso es permanente y está abierto para todos. Entonces, la lógica de todo esto la podemos ver en 3 pasos muy claros. Primero, el fundamento. El sistema del templo nos dio el marco conceptual. Segundo, la estructura. El Nuevo Testamento usa ese marco para explicarnos la redención. Y tercero, el clímax. La obra del Mesías magnifica y lleva todo este marco a su propósito último. Y el punto crucial, el que de verdad importa, es este. La conclusión de la Biblia no es que el pasado fue pura oscuridad. No, es que el pasado preparó, anunció y estructuró la forma en que entenderíamos la plenitud que iba a venir. Piénsenlo, la plenitud no se burla de la base sobre la que se construye. Al contrario, la confirma, la llena de significado, la lleva a su propósito final. El pasado no era la oscuridad, era el amanecer que anunciaba la llegada del mediodía. Y miren, entender todo esto no es solo un ejercicio académico, ¿eh? Tiene implicaciones súper profundas sobre cómo construimos nuestra propia teología y cómo vivimos nuestra fe día a día. Y quiero aclarar que esta visión de continuidad no es algo nuevo o que nos estemos inventando. Está construida sobre el trabajo súper riguroso de gigantes académicos. Estamos hablando de eruditos del nivel de N.T. Wright y David Moffett, de las contribuciones de gente como Jonathan Clawans y Roy Glenn, y, por supuesto, del legendario Jacob Milgram, cuyo estudio del libro de Levítico de verdad revolucionó por completo nuestra comprensión de todo este tema. Y con esto llegamos al punto final. Así como la obra de Yeshua se construyó sobre un fundamento sólido, nuestra propia fe debe hacer lo mismo. No podemos basarnos en ideas simplistas o desconectadas de las Escrituras. El llamado para todos nosotros es a un estudio diligente, a construir una teología que tenga cimientos de verdad profundos y bien establecidos. Ahora, para quienes quieran profundizar mucho más en esta perspectiva de continuidad, les recomendamos mucho que exploren los materiales de estudio de la Asamblea Profética Berea con el maestro Juan Suaste y de Teshuva.tv con el maestro Rico Cortés. Ambos ofrecen recursos súper valiosos para un estudio mucho más profundo de estos temas. Y bueno, cerramos con esta pregunta para que nos quedemos reflexionando. Cuando entendemos la belleza y la sabiduría del fundamento, ¿no hace que veamos la estructura final, la obra de Yeshua, como algo todavía más magnífico, más perfectamente diseñado de lo que imaginábamos? La respuesta, créanme, lo cambia todo.